5 versículos del 7 en adelante es el estudio correspondiente a esta tarde, ¿verdad? Habíamos iniciado la semana anterior en el versículo del 1 al 6, en donde inicia esta sección que el apóstol describe en la carta como aquel compromiso que la iglesia tiene en esta tierra. Usted y yo, ¿cuántos somos iglesia del Señor? Pues usted y yo tenemos también un compromiso en esta tierra mientras Cristo no viene por nosotros. Y el compromiso inicia en el versículo 1 con un mandato. Sed pues, la palabra sed pues aparece como una afirmación de un mandato. Esto no es consideren pues, no es tal vez. Si se recuerdan, el estudio anterior nos enseñaba esta parte. Sed pues es un mandato. No hay opción. No puedo yo quizás decir otro día o esto. No, sed pues es un mandato. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Está descrito después. Imitadores de Dios como hijos amados. El mandato para el creyente en la tierra mientras Cristo no viene es imitar a Dios. Nuestro referente, lo decíamos, a seguir no es ningún hombre de ideal y de conceptos grandes, ¿verdad? Un gran líder político, un gran estadista, no. Usted su formato a seguir ya lo tiene. Se llama el Padre Eterno. Y la forma como yo voy a dirigir mi vida es como un hijo de ese Padre, imitándolo a Él. En su mayoría, los hijos quieren imitar a los padres. En su mayoría. No sé si usted, ¿verdad? Yo tengo un recuerdo de 6 años de mi padre, poco tiempo, pero para mí, mi padre fue lastimosamente un alcohólico y eso lastimosamente lo llevó a la muerte. Pero para mí era un gran hombre. Dejó sentadas las bases para mi familia, para mi mamá, para 11 hermanos 10 hermanos que tuve yo, porque somos 11. Y mira, hermano, lo que hablan mis hermanos mayores, no, hombre, mi papá no te decía 2 veces, era un referente a seguir. Era un hombre, mi papá construyó esta casa, trabajaba en tal día, ¿qué era? Y a uno dice, yo quiero ser como mi papá. ¿Por qué? Porque tiene cosas que le gustan a usted y sabe que son para parecerse a su padre. Ahora usted tiene un padre, no solo terrenal, sino espiritual, es el Dios de los dioses. Amén, hermano. Ese Dios es el modelo que yo debo de imitar. La palabra imitar es hacer lo que hace Él. Seguir es como la palabra discípulo, ¿verdad? La palabra discípulo es aquel que es enseñado por un maestro y cuando éste aprende, hace lo que el maestro le enseñó. Ese es un discípulo. Y cuando dice ser pues, el mandato ya está dado, ¿verdad? Ser pues, hacer esto. Imitadores de Dios como hijos amados. Y la forma como yo voy a andar. ¿Quién fue el hijo amado de Dios que anduvo conforme a la voluntad del Señor? ¿Se recuerda que nuestro pastor general, a los que fuimos a la iglesia central, nos habló de las 2 creaciones? Una creada en Adán y la otra creada en Cristo. El modelo de nosotros a seguir es Cristo Jesús. Él se comportó en esta tierra como ¿quién? Como un hijo obediente. ¿Qué dijo? Yo no he venido a hacer las obras que yo quiero, sino las que mi Padre me ha encargado. Entonces cuando dice el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó. La forma como yo debo de amar es como Cristo lo hizo. La forma como yo voy a perdonar es como Cristo lo hizo. Yo no debo de tener en ningún momento resentimiento con nadie. ¿Por qué? Porque Jesús no me retuvo nada a la hora de perdonarme mis pecados. Me los perdonó todos. ¿A cuántos Dios nos perdonó todos? Amén. De esa misma forma nosotros debemos de perdonar. No existe el perdón, pero. Te perdono, pero esto. No. ¿Lo perdona o no lo perdona? En el Señor, Dios nos perdonó todo. Entonces nosotros de igual forma debemos de perdonarlo todo. Avancemos. En los versículos anteriores decía, por lo cual si somos hijos de Dios, del 13 en adelante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no convienen sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todos esos pecados ya los explicamos en el estudio anterior, ¿amén? Cada uno de ellos son
la identidad de quién? Del mundo, porque no tiene a Cristo en el corazón. Mas sin embargo, amada iglesia, a usted y a mí ya no se nos es recomendable, no solamente nos es recomendable, no debemos vivir como el mundo hace, hacer lo que el mundo dice. No, ¿por qué? Porque ellos practican todas estas cosas, porque no tienen a Dios, mas usted y yo ya no. Ahora, ¿y qué pasa, hermanos, si yo las hago? Bueno, el versículo 6, terminábamos con esto, con una reprensión. ¿Cuál? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por cuáles cosas viene la ira de Dios, iglesia? Por toda la desobediencia. ¿Por qué? Por las truhanerías. ¿Por qué? Por la avaricia. ¿Por qué más viene la ira de Dios? Por todas esas cosas que practica el mundo. Entonces ya no me conviene estar ahí. Ya no me conviene hacer eso. ¿Por qué? Porque de lo contrario, hermano, estaría siendo yo engañado, ¿verdad? No, hermano, si yo puedo estar en la iglesia, el problema es que me haga fanático, ¿verdad? Dios no quiere eso. Dios quiere que yo esté en la iglesia, pero vivo en este mundo, hermano. Si las mujeres el Señor las creó para uno, ese ya es un concepto humano. Correcto. Por esas cosas viene la ira de Dios. Entonces, si yo estoy haciendo esas cosas, ¿sabe qué estoy diciendo? Que Dios no me ha cambiado. Yo puedo estar predicando, pero si estoy haciendo lo contrario a lo que predico, amado hermano, estoy dando a entender que Dios no ha obrado en mi vida. Ah, no, pero es que el mundo, hermano, yo no he vivido el mundo y tengo que vivirlo. El problema es que por las cosas que hace el mundo viene la ira de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Miren, hermano, hablemos en cosas así, de consecuencias que le han pasado a usted, a mí y aún en la vida, en la sociedad que vivimos. Hay muchas consecuencias que estamos pagando de los errores que cometimos, de la desobediencia. ¿Qué nos vino? Nos vino una consecuencia. Si nosotros seguimos de desobedientes, ¿cuál va a ser la consecuencia final? Perdernos. Y lo peor es que allí decía que no heredaremos el reino porque no tenemos la nueva criatura en nosotros. No la dejamos que fluya. Hemos oído de ella, pero no la practicamos, no vivimos en ella. Ahora, versículo 7 inicia con otra reprensión. Y la reprensión del versículo 7 es: no seáis. Este no seáis es igual que el versículo 1. Ser, la palabra ser decíamos que era un mandato, era una acción que usted y yo debíamos de hacer. ¿Qué era la acción que teníamos que hacer? Ser imitadores de Dios, ¿verdad? Ahora, en el versículo 7 aparece otra acción. Y ahí dice en el versículo lo siguiente: no seáis, lo contrario, lo que no debo de hacer. Allá me recomendaba cómo debería de ser. ¿Cómo me le recomendaba al Señor por medio de la carta en el versículo 1 qué era lo que yo debería de hacer? Ser imitador de Cristo, amén. Ser imitador de Dios. Ese era lo que yo debería de hacer. Esa es la acción. Ahora, en el versículo 7 me reprende y en pocas palabras, como que me estaría prohibiendo lo que no debería de hacer. No sé si me están entendiendo. Léalo completamente. Dice así, 7. No seáis pues, ¿el qué? Partícipes con ellos. Amado hermano, el mundo está contaminado. Si yo no me salgo de allí, ¿cómo voy a estar también? Contaminado. No se venga a engañar. Ah, pero es que yo voy a la iglesia. Mire, hermano, a la iglesia puede venir de todo. A la iglesia podemos venir todos, hermano. Y podemos oír todos los sermones que queramos. No, pero mira que ese pastor pega con todo, le da con todo, mira que dice la palabra. Hermano, si no quiere Dios sermones, quiere acciones en mi vida que den testimonio de que Dios vive en mí. No, porque ese hombre, hermano, predica la palabra y hasta me despierta. ¿De qué sirve? Si las acciones que dan son otras. Cuando salimos de aquí, volvemos a participar ¿con qué? Con todo lo que estaba hablando anterior, la avaricia. ¿Qué más? Las truhanerías. ¿Qué más decir? Las fornicaciones, la inmundicia. Amada iglesia, es necesario que vivamos otra vida. Eso es lo mejor, lo más recomendable. Porque de lo contrario, cuando venga el castigo, me va a caer a mi camino. ¿Nunca se ha dado cuenta, hermano, de personas que estuvieron en un lugar en el cual quizás no era el lugar adecuado donde deberían de estar y pasa algo, hermano, y si allí hay alguien que no tenía nada que ver, pero como estaba en el lugar equivocado, ¿no? Le cayó.
qué razón? Porque estaba en el lugar equivocado. Usted sabe que allá hay un lugar, hermano, en donde, un ejemplo literal. Usted sabe, hermano, no es que vaya a pasar, ni lo estoy deseando ni nada. Si dijeran que aquí en Zaragoza van a bombardear porque aquí hay terroristas y lo vamos a limpiar y vamos a bombardear, ¿quién de ustedes se queda aquí? ¿O Dios? Nadie. Si yo me quedo bajo mi propio, bajo mi propia consecuencia. Cuando tiren las bombas, yo ya fui advertido. Si me cae una, me quita la cabeza, me quita los pies, ¿por qué voy a culpar a Dios? Si yo soy el que había advertido, aquí van a bombardear. Solo estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que esto va a suceder, ojalá y no suceda, ¿verdad? Pero le tengo una noticia: el mundo va a ser bombardeado por el juicio de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? El día que Dios derrame su ira sobre el mundo, si estoy ahí, ¿qué va a pasar conmigo también? Lo mismo. Entonces por eso me dice, no seas partícipe. Usted sabe que ahí, hermano, bueno, no solo habló de las truanerías, habló algo que decíamos que eran las palabras deshonestas. ¿Se recuerdan de esto? Ahí lo explicábamos, que no solo eran las vulgaridades, las malas palabras, las obscenidades, las palabras deshonestas son aquellas que llevan todo lo que llevan, van a herir a otra persona, van a lastimar, que no son sinceras. Esas son palabras deshonestas. En pocas palabras, los chambres, pues. Los chambres son palabras deshonestas, ¿o no, iglesia? Entonces, cuando yo estoy participando, usted sabe que ahí, hermanos, se comen a medio mundo y usted, ¿verdad que sí? Ese es un gran sinvergüenza. No, si yo le he visto también, es un gran sinvergüenza, sino que ay, hermano, que estoy participando de las palabras deshonestas. ¿Estoy qué? Haciendo acciones de las cuales me dice el versículo 7 que no participen. Hermano, pero es que mire, es bien difícil no hablarle a mi amiguita, a mi amiguito. Le digo un pastor por ahí, el que habla con el anatema se vuelve anatema. La palabra anatema es maldito de Dios. No es que Dios sea, Dios ya decretó la maldición sobre algo. Entonces, si yo estoy con el anatema, Dios ve al anatema. Y si yo estoy ahí, ¿qué ve también? Si yo estoy participando de lo que Él dice, que es muy diferente. Yo puedo estar ahí, pero si participo de las cosas que ellos dicen y hacen, ¿qué soy también? Anatema. Por más que usted ande, no, aquí lo dice claramente que la palabra me prohíbe, o sea, hay una acción que yo no la debo de cometer, que son mandatos, ¿verdad? No se hay pues por partícipes con ellos. ¿Y quiénes eran ellos, hermano? Lo volvemos a enumerar: los fornicarios, los inmundos, los ávaros, los truanes. Ya explicamos quiénes eran los truanes, los que se bajan a la gente. Esos son, hermano, aquellos que planeamos esto, mira, y esos son estafadores, engañadores. Los que tienen, hermanos, conversaciones con palabras deshonestas. No debo de participar. Por eso les digo, no es tanto del sermón, sino de la acción a la que Dios me está mandando. Versículo 8. ¿Hemos entendido esta parte? Amén. ¿Y cuál es la razón por la cual me prohíbe o me da un mandato de ya no hacer esas cosas? La siguiente: porque en otro tiempo erais. Quiere decir, ya estuvimos ahí. A veces nos ponemos a hablar con algunos hermanos y me dicen, no, mire, hermano, si yo vivo por pura misericordia, mira qué problema a mí me meter. Y ahora el hermano siente un poco de como, los hermanos sienten al contar, y si yo hubiera hecho eso, y la misericordia de Dios vino y lo rescató, hermano, ya no necesitamos estar ahí. En otro tiempo, no, ya estábamos. Lo que contaba lastimosamente nuestra hermana que sucedió en Guatemala. El accidente sucedió. Y como al igual haya que aquí, algo pasa, ¿no? Un montón de gente. Y no van a ayudar, van a tomar el video, ve, se está muriendo, mira cómo coletea. Hermano, eso hace la gente. ¿Se han fijado usted un montón de videos de gente que sube, que les pasa problemas en vez de ir a ayudar? Eso es lo que sucedió. Y la gente, por estar viendo, se acumuló tanto y era carretera. Cuando pasó el camión, esa rastra o ese transporte pesado, se llevó a todas las personas que estaban viendo ahí. Hasta en la mañana eran 18 muertos. Hasta en la mañana.
Es el ejemplo. Si yo esto, miren hermano, en pocas palabras, ¿sabe qué es lo que nos está diciendo el Señor? Y quizás algo va a parecer la ilustración un poco rara de usted, hermano, ¿cómo nos va? ¿Cuántos sabemos que existe, bueno, los que tenemos ya edad, incluso los hipotes conocen que existe un medio de transporte que se llama el tren? El tren tiene sus rieles, ¿estamos de acuerdo, hermano? ¿Para qué sirven los rieles? Para que el tren vaya correctamente a su destino. Si no va en los rieles, ¿qué le pasa al tren? Sale y se volca, correcto. ¿Qué nos está dando el mandato de la palabra de Dios? Ese es el riel, hermano. Camine allí, caminemos ahí. De lo contrario, ¿qué va a pasar? No va a descarrilar. Hermano, en otro tiempo andábamos descarrilados. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 8, cuando dice así: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois lo contrario, luz. Y luz somos llamados a ser luz. Y cuando dice que somos luz, somos lo contrario de la tiniebla. Y cuando dice entonces que somos luz, somos los que alumbramos al mundo. Nunca se ha fijado que le dicen cállate y tiene el hermano. ¿Por qué? Porque usted y yo somos hermanos. Y la gloria sea para Dios, y dice que así. Ya no digas nada, que esta ya no vamos. Porque es luz. Amén, iglesia. Amén, hermanitos. Eso es lo que nos está exhortando. Es tanto ceremonial. ¿Para qué sirve, hermano? Que no hace así, que no. Usted y yo debemos de andar por ese riel que es la palabra de Dios. Si nos salimos de ahí, nos descarrilamos. Entonces nos está diciendo el versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, ¿qué dice? Andad como. La palabra andar es un caminar. Como hijos de luz. Como hijos de luz. Fíjense que un día de estos me agarra la locura y me despido de mi hijo cuando voy a estudiar. Y ya nos vemos, le digo yo así. Y de repente sentí una exhortación. Y a él le da risa. Y a mí también, pero yo como loco. Y a veces se me va y nos vemos, hijos. El pastor con el hijo, sí. Pregúntele a él, pues no es mentira. ¿Qué le voy a mentir? Pero de repente mi corazón, cuando estaba leyendo, y yo saludándome con mi hijo así, digo, ¿quién se saluda así? Los demás, ¿verdad? Sí, hermano. Esas son las pequeñas cosas como Dios nos va diciendo así, ¿no, hijo? Ahora, puede haber una cosa, se sabe que es un saludo que también jovial y todo, pero al final, mis amados hermanos, la exhortación es a que nos cuidemos de no caer en las cosas que está haciendo el mundo, porque por esas cosas que está haciendo viene la ira de Dios. Mucha gente, hermano, no entiende cuando es que Dios no castiga, hermano, que no, es que estoy de acuerdo en que Dios no va a castigar a sus hijos. Pero dice la palabra de Dios que Él disciplina al que toma por hijo. También dice que castiga a aquel, como un padre dice, disciplina a sus hijos. Y también dice que el castigo es para los hijos de desobediencia. Así lo dice, ¿verdad? Si nosotros no queremos ser castigados como los hijos de desobediencia, andemos por el planeta, como hijos de luz. Y el siguiente versículo nos dice lo siguiente: si somos hijos de luz, nuestro accionar, nuestra forma de vivir, no se va a decir, se va a hacer. Es muy diferente, dice el 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda verdad. ¿Qué más? En toda bondad, justicia y verdad. Allí debemos de andar, de ahí no tenemos que salirnos. Nuestras acciones deben de estar en ese triángulo. Deben de ser bondadosas, deben estar en la verdad. ¿Y qué más, hermano? Deben de ser justas. Versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Hermano, es que yo no conozco la voluntad de Dios. Eso es mentira, iglesia. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, tenemos la voluntad de Dios. Él nos dicta la voluntad de Dios. ¿Te parecerá, hermano, como loco lo que le voy a decir? Pero muchas veces nos pasa lo que aquellas caricaturas dibujan, ¿verdad? Está usted aquí y de repente aquí le dibujan un muñequito con un trinche y los cachos,
David, hacelo, 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 hacelo. Amén. Y al otro lado está un muñequito así, como un angelito, como una bola aquí, ¿verdad? Y le dice, no lo hagas, no lo hagas. A usted le parecerá locura. Pero en verdad, así lo ilustran las caricaturas. Le voy a decir algo. Quien le dicta a usted no está afuera, está adentro, que es el Espíritu Santo. Y cuando usted y yo queremos accionar en contra de la voluntad de Dios, ahí está el Espíritu Santo diciéndonos cuál es la voluntad del Señor. Y en su corazón está. Sin que ande allí su esposo, su esposa, su mamá, sus hijos, o su papá. Usted sabe, porque en su corazón está un Espíritu Santo que le dice, lo que estás haciendo es incorrecto. Y es una guerra, como lo dice Gálatas, ¿verdad? Entre los frutos que deben de ser del Espíritu y lo que es de la carne. Claro, lo que es más fácil es lo de la carne. Pero nosotros que hemos sido regenerados, debemos demostrar otra vida. Entonces el versículo 8 dice, porque en el 11, en el 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cuántos ya sabemos qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que le agrada? Lo que decía anteriormente. La bondad, la verdad y la justicia. 11. Otra vez. Y no participéis. La palabra participar es accionarse con ellos, aliarse con ellos, hacer lo que ellos hacen. Eso es como cuando van a hacer algo en la comunidad o lo que sea y dice, hermano, vamos a hacer tal cosa, necesitamos su colaboración. ¿Con qué nos va a colaborar? Yo voy a colaborar con el cemento, yo voy a colaborar con tal cosa. Está participando en una obra, estamos poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando usted está en esa acción, usted está participando. En el caso de ese, de hacer algo por la comunidad. Pero en el caso del cual se está hablando es que están ahí haciendo cosas desagradables a Dios, y yo me meto y participo. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y cuánto vamos a llevar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y a quién vamos a hacer? Ya estamos ¿qué? Participando. Amén, hermanitos. Ya estamos siendo tomados en cuenta por ellos. Mañana te voy a llamar y te voy a pasar recogiendo y vamos a ir a hacer tanta. Cuidado cuando usted dice voy. Cuidado cuando yo digo ahí voy a estar. Cuidado cuando venga a tomarse un café. El café no es malo. Buenísimo. Dicen que tiene un montón de propiedades. 2 a mí no me alcanzan. Pero cuando ese café es para repartir y compartir cosas incorrectas, ahí está el problema. Venga, echémonos un café. Vaya, está bien, vaya. ¿Dónde está el cafecito, hermanita? Tomémonos el café. Y ya se dio cuenta lo que le pasó a don fulanito. Y que le pasa, ya está participando en las palabras deshonestas. Y sucede en la casa. Venga, hijo, sentémonos aquí, me dice mi esposa. Ay, nos sentamos. Cuando de repente el Señor nos está exhortando de cosas que no debemos de decir. Y nos parecemos locos nosotros a veces. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos redarguye y nos dice hasta aquí. O ya nos calla la boca. Esas son las acciones que se deben de reflejar en nuestra vida. Ya no debemos de participar. Hoy para la vacación, le dice la gente, la vamos a armar. Vamos a ir a tal parte, vamos a cocinar tal parte. ¿Usted con qué va a colaborar? Pues yo voy a colaborar en orar para que no les pase nada y que vayan a la iglesia. No olvídense que lo van a tomar en cuenta. Pero si usted dice, ay, les va a prestar la cocina, ay, ya participó. Si ya voy a venir, si solo voy a ir con mi hermanita, si su hermanita no se congrega, escucha. Pero es que es mi hermana del alma, mi hermana de la carne. Sí, pero está en otro negocio que no es el del Señor. Anda en otro, cualquier cosita. Dice que tengo un compañero. Recién yo llegado me decía, Luisito, cigarro. No le. Y la gloria sea para Dios. Cuando yo estaba a la par de él, mire, va a disculpar, pero ahorita me estoy echando un cigarro. No lo voy a encender con el humo. Y a veces yo lo molesto cuando se equivoca. Lo que pasa es que usted el cigarro lo tiene preparado y se queda callado.
¿Qué tal, hermano, si yo lo reprendo con el cigarro y yo con el... Yo con el cigarrito? ¿Ah? ¿Qué me va a creer a mí? O verdad, ahí yo le pongo el fuego. Estoy participando. Las acciones valen más que los sermones. Muchas veces nos encargamos, usted se lo va a llevar el diablo, usted se va a quemar vivo en el infierno, usted es leña para el fuego. Y las acciones de esta persona que está diciendo aquí son lo contrario. Ese es el problema. Por eso le decía, este es el compromiso de la iglesia que no tiene. Vivir en contra de este mundo que usted siente, hermano, que usted solo va para arriba. Y es así, literalmente, usted solo va para arriba. Y las masas vienen hacia abajo, hacia el pecado, hacia las cosas desagradables en contra de Dios. Así es, hermano, el cristianismo. Ellos haciendo lo contrario a lo que usted hace y usted se siente solo. Así es el cristianismo. Usted está alumbrando. No, hermano, es que todos me ven raro. No es que lo vean raro. Usted es un hijo de Dios. Usted vive conforme a la voluntad de Dios. Usted hace las cosas que a Dios le agradan. Por eso es que lo ven raro y la gloria sea para Dios. Porque el creyente, hermano, debe de vivir conforme a la voluntad de Dios. Claro, pues. Es más fácil obedecer a la carne, pero acordémonos, otro tiempo la carne nos dominaba. Hoy ya no, amén. Continuemos, versículo 12 estamos ya, ¿verdad? ¿Y por qué razón, hermanos, es que el 11 nos decía, no participéis en las obras infructuosas? O sea, la palabra por la cual el Señor me reprende a no participar es que esas cosas que se hacen no traen ningún fruto. Infructuoso quiere decir estéril. No produce nada, no productivo. Eso quiere decir infructuoso. Yo voy a hacer y a participar de cosas que no tienen producción, que agraden a Dios, que no produzcan nada agradable a Dios. ¿Sabe qué estoy? Perdiendo el tiempo. Metiéndome en cosas que no sirven para nada. Porque no tienen fruto. Por eso no debo de participar. ¿Qué de bueno tiene andar en pecado? ¿Qué de bueno tiene andar participando en cosas incorrectas? ¿Qué fruto va a producir? ¿Qué va a agradar a Dios eso? Nada. Es algo infructuoso. ¿Y qué más dice? Si no va bien, lo contrario, ¿verdad? Lo que le decía. Usted va a ir hoy para tal parte. Cuando usted le dice, fíjese que no, porque voy a orar ese día. A usted en ese momento iglesia está reprendiendo. Aunque no le diga, te reprendo, Satanás, porque muchos dicen, te reprendo, Satanás, y voy con bomba. Amén, hermano. Te reprendo, Satanás, para pegársele. No, y te reprendo, Satanás, es diciendo no muchas veces. No a lo que es incorrecto. ¿Estamos entendiendo? Avancemos. 13. Ahora, el problema es este también. Otra de las razones por las que yo no voy a participar ni debo es que el versículo 13, ¿a quién le gusta que le descubran los pecados? A nadie, no levanto la mano. Hay algunos pecados que ni quisiera que nadie lo supiera. Y usted, Señor, esto ya lo perdonaste, no lo vayas a sacar. ¿Cuántos hacemos eso, iglesia? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque ahí dice que da vergüenza. Va a quedar vergüenza algunas cosas. ¿A quiénes de nosotros hicimos cosas incorrectas y cuando nos recuerdan no quisiéramos ser nosotros? Alguien levanta la mano. A mí me recuerdan el pasado y a mí me da vergüenza. Hay unos compañeros que me dicen, usted es bien enojado, ¿no se acuerda que usted quiso darle duro a un jefe superior suyo? Y a mí me da pena. Y más por fregar me lo dicen. ¿Y sabe cuándo me lo dicen? Cuando me estoy enojando, para recordarme que yo ya no debo decir así. Sí, hermano. Y tengo esa mancha. Me dicen el nombre con diminutivo y no se acuerda que usted le quería dar duro. Sí, pero eso fue en 1999, les digo. Porque es cierto, fue hace tiempo. Pero la pena es vergonzoso. Todos los pecados dan vergüenza. Y lo está diciendo el versículo que acabamos de leer, el 13, ¿verdad? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿quién las va a poner en evidencia? La luz. Apaguemos la luz aquí, un ejemplo literal. Desconectemos la luz, ¿verdad? Que cualquiera puede, hermano, hacer cualquier cosa, pegarle a alguien. ¿Y quién va a ver? ¿Quién va a ver? Nadie. Pero viene la luz y descubren al hermano así. ¿No?
Y al hermano que lo va a hacer, se hace vergüenza, ¿verdad? Cuando usted está como luz en la tierra, mucha gente le da pena hacer cosas, invitarlo a cosas, y la gloria sea para Dios. Sin que usted lo esté reprendiendo, semejante hijo del demonio. Demonio, demonio, ay demonio. ¡Cuál demonio! Usted con sus acciones va a demostrar que ya no somos demonios. Amén, iglesia. Ustedes como que chiste les cuento. Versículo 13, mejor, ¿verdad? Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sí o no, hermano? En lo oscuro cualquiera se esconde hasta para saltar. Miren, nunca se ha dado cuenta que hay lugares hacia donde, en cualquier parte, le dicen que es peligroso. Y si usted se da cuenta, son lugares oscuros y feos. Nosotros vivíamos a 3 kilómetros del pueblo. Y había quizás como 1,5 kilómetros que no había casa. Todas las cosas malas que sucedían, ahí sucedían. En ese espacio. ¿Por qué? No había luz. Y cuando me refiero a no había luz, es que como hasta en el día el sol. Entonces, hermano, cuando alguien está, esa es la luz. Si usted es creyente, usted está alumbrando. ¿Y cuándo está alumbrando? Cuando no está haciendo lo que hace el mundo. Esa es la acción y el compromiso que Dios nos demanda como iglesia. ¿Hemos entendido esta parte? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué razón debe de ser esto? Porque somos luz. No porque nos llamemos niña luz ni don luz, ¿verdad? Sino porque la luz de Jesús está en nuestro corazón. Terminemos en el versículo 14, en donde dice, ya entendimos que la luz nos manifiesta todo, y explicamos el ejemplo, ¿verdad? Ahora dice el 14, por lo cual, esto es un poco duro, aunque está escrito en un sentido de que nosotros como iglesia vamos a morir. Todos vamos a morir. Le tengo una noticia, si usted no sabía y no se aflija, va a morir. Pero hay algo, dice que Jesús vendrá y le dirá, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, en el sentido cuando Cristo venga. Pero también en este pasaje se nos está exhortando a que debemos de despertar, hermano, que ya no somos esa vieja criatura, que ya Cristo vino y nos alumbró, y que las acciones que ahora hacemos son de acuerdo a la luz, porque ahora que Cristo ya nos despertó en espíritu. Dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, ¿cómo estábamos? Muertos. Amén, iglesia. Cuando Cristo vino, nos alumbró y nos enseñó el montón de pecados, ¿verdad? ¿Qué hay que entonces mantenernos despiertos? Para que Cristo nos esté alumbrando. Es algo difícil, pero el Señor Jesús lo dijo en estas palabras, angosto es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que van. Y bendito Dios si usted es de esos pocos. No se sienta frustrado, no se sienta desanimado, hermano, solo yo vengo de mi pasaje, de mi colonia, de mi casa. Es normal, usted es la luz. Y la mejor forma de alumbrar es siendo diferentes. Viviendo en verdad, viviendo en justicia. ¿Y qué más decía el versículo 9, si no me equivoco? Y siendo bondadoso, viviendo en bondad. Esa es la forma correcta. Usted quiere dar un buen testimonio de que usted es una nueva criatura. Caminemos como nuevas criaturas. Si de eso está hablando, de caminar. Caminemos como hijos de Dios. Las acciones que hagamos, las hagamos como hijos de Dios. Porque a eso hemos sido llamados usted y yo. Despertemos, hermano, no creamos, no, hermano, sí, yo puedo estar en la iglesia, puedo ir allá. Mentira, nadie os engañe, decía la palabra. Así lo decía. Que no nos engañemos, hermano. Dios no puede ser burlado. Vivamos y caminemos como hijos de Dios.